Buenos días, Roma. El día de hoy nos levantamos no tan temprano como ayer. Son ahorita justo las 9 y cachito, 9:03, 9:05. Y vamos a ir al Panteón porque es un lugar ya que se volvió muy turístico en los últimos 2 años, año y medio. Entonces el otro día pues ya vieron que estaba mega lleno. Estamos intentando pues llegar a la hora que abren, que es a las 9. Estoy emocionada a ver si es real el hype en redes sociales que dicen que es como que lo hizo más popular pues que otros puntos. Acompáñenos en esta aventura. Volteas a una esquina, hay una iglesia, en otra hay un monumento. No me la creo. Sí hay línea. Vamos a ver. Pagamento con tarjeta de ingreso. Este truco lo sacamos de TikTok y literal es acercarte en las líneas, ya sea de pago con tarjeta de crédito o pago en efectivo, para poder entrar, ya que esos normalmente no tienen tanta fila como los que ya tienen su entrada electrónica. ¿Por qué? Porque ahora se utiliza más que la gente compre todo con anticipación y pues ya casi no se acostumbra a que uno vaya directamente al lugar y compre los boletos. Ojo, este truco es para este lugar y también por lo menos a la hora que nosotros lo visitamos, que fue a las 9 de la mañana. Ya las otras horas es otra historia. Oh my god, sí funcionó el truco de TikTok, gracias a la señora. Si encuentro el usuario del TikTok se lo voy a dejar porque suben un montón de trucos de aquí de Roma. El Panteón es un edificio único. Fue mandado a construir por Marco Agripa en el año 27 a.C., pero lo que vemos hoy es la reconstrucción del emperador Adriano alrededor del año 125 después de Cristo. Su nombre significa templo de todos los dioses, porque su origen era ser un espacio dedicado a todas las divinidades romanas. Algo muy innovador para su época. Lo impresionante es que ha sobrevivido a guerras, saqueos, incendios, terremotos y sigue en pie como el día que se inauguró. La joya del Panteón es su cúpula, ya que tiene 43.3 metros de diámetro, el mismo número que su altura desde el suelo hasta el óculo, es decir, dentro del Panteón cabe una esfera perfecta. El centro es un óculo de 9 metros de ancho que funciona como ventana al cielo. Deja entrar la luz, el aire y también la lluvia. Por eso el suelo tiene un sistema de drenaje secreto que aún funciona. Para construirla, los romanos usaron hormigón con distintos materiales. Una técnica muy avanzada que todavía hoy sorprende a los ingenieros. No les niego que para nosotros fue demasiado impresionante ver cómo empezó a llover y cómo las gotas caían mágicamente hacia el centro y de ahí no salían. Era muy espectacular ver esto. A partir del año 609, el Panteón fue consagrado como iglesia y eso lo salvó de ser destruido. Se dice que el diseño del Panteón inspiró edificios de todo el mundo, como la Basílica de San Pedro, el Panteón de París, el Capitolio de Washington y hasta el Panteón Nacional en México. Todos tienen algo de su esencia. Nuestra misión es encontrar un lugar para comer y refugiarnos un poco de la lluvia. Gracias. Miren, llovió bastante. Un dato que no les había contado hasta ahora es que Roma es la ciudad con más obeliscos del mundo. Tiene 13 obeliscos antiguos, egipcios o romanos, además de varios modernos. Los papas lo fueron colocando en las plazas y fuentes para decorar y también como símbolos de poder de la iglesia sobre la grandeza del pasado. 5 de ellos son auténticos traídos desde Egipto y el resto son imitaciones hechos en Roma con estilo egipcio. Encontramos esta cadena súper cerca del Panteón, ya que habíamos visto antes que habían varias sucursales alrededor de Roma. Su concepto es como una pizzería gourmet tipo pizza al taglio, que es donde pagas por el peso de la pizza, con una selección de sabores tanto tradicionales como creativos. También ofrecen fritos clásicos romanos como el supli con diferentes versiones. Es para encontrar un snack rápido. Muy buena.
Y este también tiene lo suyo, pero sí se siente frío. Tiene quesillo adentro y es papa. ¿Recuerdan que les comenté sobre los obeliscos romanos? Pues aquí se encuentra otro a solo pasitos del panteón. Es el obelisco del elefante, o conocido como el Pulcino de la Minerva. Este es un obelisco egipcio pequeño colocado sobre un elefante esculpido por Bernini en 1667 y es uno de los más queridos por los romanos. En tu visita a Roma no te puedes perder esta iglesia. Puede parecer un poco sencilla por fuera, pero por dentro es preciosísima. Es la única iglesia gótica de Roma, lo cual ya lo hace única porque la mayoría de iglesias romanas son barrocas o renacentistas. Esta iglesia fue construida entre 1626 y 1685 en honor a San Ignacio de Loyola, de ahí viene su nombre. El techo de la iglesia parece tener una gran cúpula, pero en realidad es un fresco plano pintado en 1685 por Andrea Pozzo, un maestro de la perspectiva. El efecto 3D es tan realista que parece una cúpula verdadera, y esto se hizo porque no había fondos para construir una cúpula real, y esta cúpula ha hecho que esta iglesia sea muy viral en las redes sociales debido a que fue colocado un espejo para que la gente se pudiera tomar fotos donde pudiera salir la cúpula reflejada, pero hay que pagar para poder tomarse esa foto. Nosotros no queríamos inicialmente hacer esa fila, pero después de varias horas y de la lluvia que estaba, volvimos otra vez a este lugar e hicimos fila por aproximadamente 45 minutos. Les explico un poquito en qué consiste. Este es el espejo que cuando se prende la luz es cuando tú tienes que agregar el dinero para que te permita poderte tomar fotos, pero mi tip es que cuando sea tu turno aproveche, si aún la luz no está prendida, te tomes un par de fotitos y ya que una vez se prenda el foquito este blanco, pongas el dinero. ¿Por qué? Porque nos tocó ver a una persona que inmediatamente en su turno puso el dinero y como que la máquina no detectó, entonces luego le cortó el tiempo y pues no tuvo tanta chance de tomarse tantas fotos o videos. La verdad, el tiempo es muy corto y no me tocó que estuviera tan limpio el espejo ni en una buena posición. Así es que déjame en los comentarios si tú harías fila y pagarías para tomarte esta famosa foto. Nosotros solo pagamos una vez, pero nos tocó ver que habían grupos de 5 personas y cada uno pagaba para su foto. Eso sí, como en toda Roma, mientras más tarde vengas a algún lugar, más filas te vas a encontrar. Ahora volvamos al pasado, unas 3 horas antes de volver a la iglesia para tomarnos las fotos. ¿Qué tanto estuvimos haciendo? Ya que la mayoría de actividades del día de hoy es para refugiarse del agua. Fuimos al súper que está cerca del panteón. Todas estas actividades están por la misma área ya que llovía y salía el sol. Y realmente no te daba tanto espacio para poderte mover a distancias más largas sin mojarte y nosotros no teníamos paraguas. Elegimos este lugar para probar una de las delicias tradicionales italianas, la porchetta. Este es un asado tradicional de cerdo, sazonado y cocido lentamente en horno de leña. Se prepara con hierbas aromáticas, romero, hinojo, ajo y pimienta negra. Algo que no nos había tocado experimentar aquí porque casi siempre pagábamos con tarjeta es que estas cajas negras sirven para esto, para pagar directamente ahí, te regresan el dinero y es un poco más seguro para ambas partes. El lugar que elegimos es una de las paradas más queridas para los amantes de porchetta en Roma. ¿Y qué lo hace tan especial? Es su estilo de porchetta que es muy tradicional, su salsa verde casera y el ambiente muy acogedor.
Y como un extra yo le agregaría su excelente servicio y amabilidad. Caminando por sus calles se me ocurrió algo, que me podría cortar el cabello aquí en Roma. La verdad no la pensé tanto, busqué algunos lugares, pero este que fue el que elegí, simplemente íbamos caminando, David lo vio y me dijo, ¿quieres entrar? Y yo, bueno, preguntamos cuánto me cobraba por el corte y la verdad la pensé un poquito, pero me dijo David, como tú te sientas, y yo sentí una buena vibra, una buena conexión y literalmente no me arrepiento de nada. A pesar que yo no hablo italiano y ella no hablaba para nada español, nos logramos comunicar entre señas, entre imágenes y logró hacer exactamente lo que yo quería y mucho mejor. Y ahora sí volvamos a después de la iglesia que hicimos. Visitamos la Plaza Venecia, la cual es muy importante y concurrida en el centro de Roma. Es famosa por el monumento a Vittorio Emanuele II, por el Palazzo Venezia, que tiene un balcón histórico, ya que aquí pronunciaba sus discursos Mussolini. Dentro del palazzo también está el Museo Nacional de Venecia, pero para este hay que pagar una entrada extra. Nosotros solamente aquí recorrimos lo que viene siendo la parte gratuita. Metro station. It's chill. Heladito. Ya pedimos Coca-Colas por 3 euros y yo mi juguito de manzana, pero es manzana verde. ¡Ay, qué emoción! Una iglesia. Enormes. La pizza de la Chose. Ah, es que está delgadita. That's like Italia. Y mi lasaña. That's for Natalie. Una otra. No. Ah, gracias. Too hot. Ah. Yo quería esa, pero él dijo, es muy picante porque los italianos comen mucho picante, como los mexicanos. Yeah, the salami is picante. Now I feel. Ah, dice que ya ahora sí ya le enchiló. Porque no quiere darme. Está bien picosa. No puedes comer. ¿Sí está enchilosa o no? Ni se ríe. ¿Es not picante? No, It's poquito, but nada. when she say it's not good for her. Ah, dice que porque está viendo por ti porque dices que no tomas nada de picante. It's not nada. It's poquito. ¿No? Ay, David. Sí, está rica, sí. quieren porque me va a sobrar más de la mitad. Ay, es que no me gustan los champiñones. Ay, está muy delgadita, mira. El queso está rico. Me gusta el queso. El juguito me recuerda como el que hace mi abuelita de la lasaña, pero creo que sí es mucho tomate para mí. Obviamente me la voy a comer, ¿no? Pero todo como que la salsita no creo que me la vaya a acabar. A quien ama o es amante de la salsa de tomate, bueno, o el tomate, le va a encantar porque está bien tomatuda, muy rico.
Puerto Rico. Bienvenido a todos. Hoy a comer yami. Lo hace como fantasma. Entonces ahí va. De pistacho, de pistaquio. Ya nos vamos. Hoy es el último día, no va a ser todo completo, es una parte nada más. Y tenemos que buscar ahorita dónde vamos a poner la maletón, la mochilona, pues las mochilas y pues para ver así disfrutar un poco más de Roma. Aunque en mi bolsa sí voy a cargar cosas pesadas porque pues no quiero dejar nada de valor así donde te cuidan las maletas. Según esto cuesta como 5 euros, pero veremos, porque creo que también te cobran un pequeño seguro, no lo sé, si quieres. David, lo bueno que me está ayudando con la bolsa porque me duele el hombro, me ha dolido bastante por las noches. Ahorita ya me tomé una pastilla para que no me duela, pero a ver, ayer estuvo lloviendo mucho. Se supone que hoy va a ser mucho calor, mucho sol, veremos porque sí se ven un par de nubes. Y a ver a dónde vamos para despedirnos de este hermoso lugar. La Yose, el David con mi bolsa y la mochilona. Ay no. Chocolate. Chocolate. Ah, pensé que era de Con cajetita. Nutella. Wow. ¿Te gustó a ti? Sí. Buenísimo. Buenísimo. Hasta ese momento los lugares que nos aparecían realmente no eran tan formales, no se podían cerrar como lockers, así es que Jocelyn decidió tomar el mando de la búsqueda de los lockers. Aquí está. Pues hay que pasar. Jocelyn nos ha salvado. Logramos la misión de la mañana, que fue encontrar en dónde poner nuestras cosas. Para empezar, existe un locker como de prueba donde puedes poner todo el equipaje y a ver si te conviene o te buscas algún otro lugar para dejar tus cosas. El proceso para poder rentar es súper sencillo. Tienes que elegir cuántas horas vas a ocupar ese locker y dependiendo de eso te va a arrojar un precio. Luego vas a elegir qué locker quieres que esté disponible. Después vas a tener que poner un pin secreto y una vez que pongas el pin secreto vas a proceder a pagar. Una vez pagado se va a abrir automáticamente el locker donde vas a poner tus cosas, acomodas todas tus pertenencias y cierras. Así de fácil y rápido. Bueno, ahora vamos a ir al Vaticano, a la ciudad del Vaticano. Aquí. This is Slovenia. Eslovenia. España. Y ahorita vamos a ir a una iglesia a ver si es la que vimos en TikTok. Y pues bueno, y ya de ahí yo creo que tenemos dos planes: o irnos para el norte, que nunca hemos caminado para allá, o algún punto aquí en el centro. The spices that you want to have? Vamos para la iglesia. Se ve muy linda.
Esta iglesia tiene sus orígenes en el siglo VI, cuando fue fundada por el Papa San Gregorio Magno, pero fue reconstruida en 1575 cuando el Papa Gregorio VIII le entregó la iglesia a San Felipe Neri. Esta iglesia ha ganado poco a poco popularidad en las redes sociales debido a que también cuenta con un espejo y en este no cobran. A ver si nos cobran o es entrada libre. Libre. Entrada. Sí dice como tickets, pero yo creo que para el jardín no. Miren, qué bonita. Looks nice. Está como verde con palmeras. Como muy de la playa, pues. Ay, corre el viento bien rico. Ya llegamos al siguiente restaurante, se llama Origano. Está al lado de la basílica, que tiene el espejito. Y nos tocó un buen lugar porque nos tocó súper cerca del horno. Ahí está el horno. Está grande. Afuera también había asientos, pero hacía como calor para estar afuera. A 28 grados. Casi máximo 29. Manzo Italia con patita frita. ¿Patita? Sí, apenas en el principio, en la segunda hoja. Tercera hoja. Salud. Salud. Está buena, está buena. It's not spicy. No. Chan, 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 chan. No está picante. It's refreshing. It's typically Italian. ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? Pestonochi y la hamburguesita. Sí se ve grande. Y con papillas. Sí. Está bien caliente. Está bien calientito el plato. Sí sabía pesto. Y todavía no me acostumbro a la forma del gnocchi, pero está buenísimo. Y todos los platos que se ven riquísimos, la verdad. Desde el restaurante donde estábamos acá decidimos tomar bus para cortar distancia. Si estás cerca de la Fontana di Trevi puedes caminar fácilmente por este lugar. Aunque sí debes de tener tus precauciones debido a que nosotros aquí estábamos muy a gusto. Pero ya de regreso nos tocó ver cómo una muchachita le estaba queriendo robar su bolso a una adulta mayor y gracias a una persona que estaba cerca de ahí no lo pudo lograr. Pero es un barrio muy famoso por acá, es muy popular, hay muchas tiendas y también muchos monumentos históricos. No nos queríamos ir de Roma sin visitar las escaleras españolas. Son uno de los lugares más icónicos de Roma, tanto por su belleza arquitectónica como su historia y vida social. Son varios escalones, tan chiquitos pero son muchos.
Las escaleras fueron construidas entre 1723 y 1725. Se edificaron para conectar la embajada española con la iglesia de Trinità dei Monti. Es un punto que realmente lo vas a disfrutar un poco más al atardecer, ya que desde aquí se ven las vistas increíbles del sunset y el ambiente. Esta iglesia que vieron anteriormente no es la misma de la que estábamos en la cima. Caminamos más por el barrio y fue que encontramos esa iglesia y que también entramos a estas tiendas como la Zara más grande de toda Italia. Se encuentra aquí en Roma, más de 4 pisos. De regreso tomamos un bus, recogimos nuestras maletas y luego David pidió el Uber y no tardó para nada en llegar. Más bien dicho, Uber Taxi. Quisimos tomar todo con tiempo para no andar batallando, ya que sí llega a ser a veces demasiado el tráfico en Roma. Aunque la verdad sí nos mareó bastante cómo era que manejaba el taxista. Ay, mi bebé. Ya queremos ir a dejar las maletas. Bueno, aquí están todos los del check-in, luego, pero nosotros ya hicimos en la app y no llevamos maleta. Entonces vamos para el control de seguridad para podernos pasar ya a la otra área y ahí ya estar esperando. O sea, vamos bien a tiempo. Y hay varios. No me acuerdo dónde van los líquidos, pero bueno. Está nuestra. Roma no nos pudo sorprender más con un DJ en vivo en el aeropuerto. Eso jamás me había pasado en mi tiempo de viajera. Switzerland, flight 1124 to Basel. Boarding will start in a few minutes. Digan adiós. Adiós al vlog. Adiós, Roma. Definitivamente en un futuro estaré volviendo a esta ciudad, ya que me robó el corazón. Llegamos bien tarde a Suiza, como a las 12 más o menos estábamos en casa, pero David ya estaba muy contento. Y yo también, porque se vienen unos videos muy padres conociendo lugares muy bonitos, muy mágicos y llenos de tradición suiza. Así es que te veo en un próximo video. Bye bye.